Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Enredado. Gracias por compartir este pequeño ratito con nosotros para celebrar el Día del Libro, este 23 de abril de 2021. Y hoy, pues, me gustaría presentaros a nuestros invitados. Ellos son Laura y Daniel, de Hoja de Lata, editorial que surgió en 2013, por decirlo de alguna manera, del amor por y entre los libros. Bueno, si nos podéis contar un poco cómo surgió este proyecto vuestro. Venga, Dani, ¿te animas? No. Bueno, pues nada, lo primero, muchas gracias por invitarnos, encantados de participar, sobre todo el Día del Libro, que es un día pues, festivo estupendo. Para nosotros ya lo era cuando éramos libreros, que justamente pues, Hoja de Lata en realidad es un poco hija de libreros, ¿no? Porque Dani y yo, que somos Hoja de Lata, nos conocimos en una cadena de librerías, trabajando como libreros en una cadena de librerías en Ponferrada. Y bueno, de aquella pues simplemente estábamos detrás de los mostradores y teníamos en la cabeza pues la idea secreta o platónica, utópica de construir un catálogo de libros, ¿no? Pero bueno, estábamos muy bien en nuestros puestos de libreros y nos encanta el oficio y ahí estábamos estupendos. Pero bueno, después evolucionamos en todos los sentidos, hasta nos hicimos pareja y todo. Y después llegó la crisis, supercrisis del 2008, nos echaron a los dos, bueno, primero a Dani y después a mí de los puestos de libreros que ocupábamos. Y ya, pues, emprendedores un poco a la fuerza, ese catálogo que llevábamos tanto tiempo pues, soñando con idea en la cabeza, pues dijimos, pues venga, nos liamos la manta a la cabeza y, bueno, apostamos a la fuerza un poco y pues así nació Hoja de Lata, en 2013, como dices. ¿Cuál fue vuestra primera publicación? Arrayanos, de Xosé Luis Méndez Ferrín. Es un autor de culto en Galicia, quizás no tan conocido en España precisamente por el peaje de lo políticamente incorrecto que es Ferrín, que es un marxista convencido, independentista gallego y con la lengua bastante afilada, y eso seguramente haya pesado para que no sea tan conocido en sus traducciones al castellano, a pesar de que es un genio contemporáneo, un genio vivo de la literatura. Arrayanos es quizás su obra más conocida, es una lectura obligada a la secundaria en Galicia, y es un libro de relatos, ubicados en la raya, en la frontera difusa que hay entre el norte de Portugal, la Galicia interior, donde parece que todo puede ser posible, ¿no? Incluso lo mágico, lo fantástico, las meigas, las bruxas, los poseídos. Es un libro de relatos maravilloso y nos hacía particularmente gracia de debutar con lo que podemos considerar una tarjeta de visita, es decir, una declaración de principios. Debutar con un libro maravilloso en lo literario y políticamente muy contundente, como es la propia figura de Ferrín. Y siguiendo un poco en eso, vosotros en vuestra página web definís como la misión de Hoja de Lata es ofrecer lecturas sugerentes para tiempos inciertos. Pues, ¿por qué esta mirada tan particular en la literatura y no otra? ¿Por qué esta línea editorial es la que seguís? Bueno, pues siempre decimos eso, que el lema de lecturas sugerentes para tiempos inciertos, como nosotros empezamos con la incertidumbre económica absoluta que te contaba, porque somos Hoja de Lata, hija de la crisis, pues de mano un poco la idea de lecturas sugerentes para tiempos inciertos se refería a esos tiempos inciertos económicos. También se juntaba con eso que nuestra vocación como editorial siempre fue pues, ser una editorial un poco... no diferente, porque hay un montón de editoriales diferentes, pero con ganas un poco de descubrir a los lectores pues, nuevas lecturas o nuevas perspectivas de lecturas o de narrativas y no sé, ese concepto de descubrir y de ofrecer cosas diferentes pues nos atraía mucho. Después los tiempos inciertos pues pasaron a ser políticos con todos los auges ultraderechistas que ha habido en Europa, bueno, y el panorama político que vino después y que todavía perdura.
Y ahora ya, pues, incertidumbre pandémica, pues ya nos sigue enganchando, bueno, cuadrando muy bien el lema. Y no sé si Dani quiere añadir algo a esa noción de tiempos inciertos, pues igual un poco la idea de menear un poco, de sacudir un poco las mentes y siempre desde una óptica constructiva, eso sí que lo teníamos claro. Sí, vitalista y optimista, ¿no? Pero lo cierto es que sí que vamos saltando de incertidumbre en incertidumbre, como bien acaba de decir Laura. Y lo de sugerente, si no a lo mejor otro adjetivo más rimbombante o más épico, quizás es porque no somos de ese tipo de editoriales que tenían una misión altísima para rellenar un hueco que creían desatendido en el panorama literario editorial español, ¿no? Sino que nosotros somos bastante conscientes de que somos editores a la fuerza, haciendo de la necesidad virtud, y quizá no es tanta esa aspiración de el gran reto, la gran épica, sino de ofrecer entretenimiento de calidad a un público con sentido crítico y que generalmente es lector bastante asiduo, bastante avanzado, que se atreve a probar con nuevas cosas o con las propuestas literarias de autores desconocidos que hace una pequeña editorial de dos frikis del norte, ¿no? Y eso es lo que creemos que puede ser, a lo que puede responder esas lecturas sugerentes para tiempos inciertos. Bueno, antes de entrar en todas las lecturas sugerentes que nos ofrecéis, creo que también es a destacar la simbiosis tan buena que hacéis entre el relato y la imagen de portada que ilustra cada uno de vuestros libros. Por ejemplo, este que tengo a mano de Hierba Mora, me gustaría que nos contarais un poco cómo llegáis a estas ilustradoras y a estos ilustradores y por qué, bueno, que son unas ediciones muy bien cuidadas y muy bien trabajadas. Sí, la verdad que nosotros como somos frikis del libro de siempre, que no es que hayamos aparecido en este mundillo por necesidad, sí, pero también por pasión, porque nos encanta el mundo del libro, pues la verdad que nos parece muy necesario, sobre todo siendo editorial, microeditorial y editorial independiente, pues llamar la atención por lo bien y lo cuidado tanto de las portadas como de las traducciones, como de los colofones, por ejemplo, el detallín del colofón final que nos gusta poner, pues cuidar con un montón de detalles el libro, pues que al final a las pequeñitas editoriales pues es lo que nos gusta y lo que nos queda también pues para un poco competir con el grandote que igual no tiene tanto tiempo o no mira tanto por esas cosas, ¿no? Y evidentemente la portada es de lo más importante. La verdad que nos hace pasar buenos y muy malos momentos porque si no encuentras una portada que te encaje, va pasando el tiempo y agobia un poco y en este caso, pues Dani y yo somos quien buscamos también las portadas y para cada una no es que tengamos un banco de imágenes y de ahí saquemos todo, sino que cada una pensamos lo que le puede ir bien, pues hacemos desde rastreos por internet, algún banco de imágenes que sí que conocemos y después, pues con el paso del tiempo hemos ido ya conociendo pues una pequeña plantilla de ilustradores o vas también metiéndote en un mundillo de la ilustración que nosotros pues la verdad que no desconocíamos bastante y vas ya conociendo a gente y ya puedes dar más voces o tirar más de hilos para encontrar pues portadas como por ejemplo esta de Hierba Mora, que es de una autora polaca, pero bueno, británico-polaca, que se llama Marta Orlowska, que nosotros hemos colaborado ya unas cuantas veces con ella, nos encanta y ya tenemos una relación muy fluida. Y empezamos con ella con un libro de relatos que se llama La niña gorda, que es una autora de Marie-Louise Kashnik, y sacamos una imagen surrealista preciosa de ella. Y esa línea que tiene surrealista sabíamos que encajaba muy bien, bueno, así como onírica, botánica en este caso también, pues encajaba muy bien con Hierba Mora y fuimos a ella directamente, que ya la conocíamos y vimos que tenía esa maravilla que estaba ya hecha, ¿eh? No es que la haya tenido que hacer para el libro y nos encajaba estupendo y en este caso así fue como surgió la portada. Vale, bueno, igual es que esas otras muchas, como esta que creo que es mi favorita, que aparte porque es Luisa Carnés y bueno, luego ahondaremos un poco en ella y en el rescate que habéis hecho sobre Tea Rooms y los 13 cuentos. Al igual que la portada, como has dicho, una de mis partes preferidas de vuestros libros es esa pequeñita parte final
que es el día en el que terminó de imprimirse, que lo hiláis con algún acontecimiento histórico. ¿Cómo hacéis ese rastreo? Pues ese colofón en el que tradicionalmente se ponía, pues se terminó de imprimir o se mandó a imprenta el 24 de agosto, día de San Ignacio de Loyola, no sé qué, ¿no? Pues nosotros, y otras cuantas editoriales, tampoco es que seamos los únicos Sí, que lo hacen, ni los primeros, pero queremos también aprovechar para dejar un poco nuestra marca, nuestra señal de identidad y, tomando como referencia una fecha real. Esa fecha que aparece en el colofón es más o menos de arriba y de abajo el día en el que se terminó de imprimir efectivamente, o días cercanos, y tiene siempre pues un chascarrillo o un hecho histórico interesante relacionado con la temática del libro o alguna gracia que nos haga particular ilusión contar al público, ¿no? Empezó siendo pues, una manera de tener un pequeño guiño con el cómplice, con el público, y la verdad que está siendo todo un reto encontrar, una vez que vamos pasando los años y vamos sacando más o menos por los mismos meses y las mismas fechas, pues encontrar una efeméride interesante y con gancho, con atractivo para contar al público. Es uno de esos pequeños detalles que el público lector, el público que verdaderamente se interesa por el mundo del libro y en 2021 todavía se preocupa o se puede permitir gastarse 20 euros en un libro en papel, agradece. El público al que de verdad nos queremos dirigir es eso, el que todavía se emociona teniendo un libro hecho con buen papel, editado con mimo y pensados los pequeños detalles hasta el extremo, pues es el que creemos que puede, conectar más bien, mejor, perdón, con ese tipo de detalles y agradecerlos. Y la verdad que nos hace mucha ilusión que te hayas fijado en ello y que te haya hecho Sí, gracia. ya os comento así como anécdota personal, es que tengo una amiga que también es muy seguidora de vuestra editorial y siempre que compartimos algún libro, nos prestamos alguno de los libros, pues siempre nos prometemos que no vamos ya a la última página leerlo antes de leernos la obra, porque siempre existe esa tentación, porque nos parece muy Sí, bien, porque curioso. además hay veces que tiene spoiler, que Pequeño si spoiler. Sí, exacto. lees el colofón te revienta la trama del libro. ¿Sí? Cierto. Y hablando también de lo bien cuidado y de todos esos pequeños detalles que llaman al lector, igualmente cuidado está vuestro logo y el nombre de vuestra propia editorial. ¿De dónde surge Hoja de Lata, el nombre? Mira, si algo que destacar en la trayectoria de Hoja de Lata es que es el fruto del triunfo de la amistad, pero la amistad con mayúsculas, con una A de amistad así de grande. Y tanto Laura como yo, que somos muy conscientes de nuestras limitaciones, podemos definirlos como totalmente analógicos, ¿no? Somos del siglo no ya XX, sino casi XIX, y entonces para todas las cuestiones técnicas, informáticas, cibernéticas de diseño, pues echamos mano en su día de nuestros grandes amigos. Y si bien la idea de Hoja de Lata, pues la acabamos desarrollando entre nosotros, la filosofía que queríamos y demás, el logo, por ejemplo, es fruto del boceto que tuvo un amigo nuestro y de ya la perfilación, el afinamiento que nos hizo otro gran amigo, Nacho, que es un diseñador y hombre del Renacimiento, pero del Renacimiento del siglo XXI, sabe todo lo que hay que saber, pero todo lo técnico, ¿no? Todo lo que nosotros carecemos. Y nos hizo ese maravilloso robotín ojalatero con un ojo asimétrico más grande que otro, que puede ser informal, pero puede ser también heráldico, puede tener muchísimas lecturas, ¿no? Y el nombre de Hoja de Lata, que también lo preguntabas, quizá venga de dos fuentes principales, tiene dos razones de ser. Una es que yo, por uno de mis friquismos literarios, me encantaría envasar libros, a ti, por ejemplo, como gran lectora, al periodista cultural, a la lectora 1.000.000 de nuestros libros, ¿no? Pues que te llegara una lata, como las de pimientos o las de marisco o demás, ¿no? Sí. Con la ilustración del libro, pero sin la portada, sin el título, y que tú pues dijeras, coño, los frikis de Hoja de Lata, ¿no? Vamos a ver qué han sacado esta ocasión. Y que abrieras la lata y te saliera el libro. En la búsqueda de quién nos podía producir y envasar, enlatar nuestros libros, pues nos dimos cuenta que
latas de ese tamaño solo las podíamos conseguir en China, 50.000 unidades como mínimo pedido, es decir, nada, inviable de momento, ¿no? Pero esos envases estaban hechos de hojalata y nos quedamos con la copla. Y luego otra razón también del nombre de hoja de lata es que aspiramos a construir un catálogo atemporal. Huimos del modelo de editorial de tendencia efímera que saca un libro sobre lo que está pasando hoy y la semana que viene o dentro de 6 meses ya no tiene sentido, ya ha caducado ese libro. Y lo relacionamos con los juguetes de hojalata que pues, podían tener nuestros padres, nuestros abuelos y que son eternos y que nuestros hijos, que hoy tienen 11 y 8 años, todavía se emocionan jugando con ellos y se lo pasan bien. Y dándole una vuelta, pues eso, quisimos que fuera un catálogo de títulos atemporales, de títulos eternos, que pudieran tener sentido y disfrutar de la lectura al público que los encontrara dentro de 20 años. Y ya por último, para no hacer hojalata tal cual, pues le dimos un giro poético, haciéndole también un homenaje, es decir, inspirándonos en una editorial portuguesa genial que nos encanta, que se llama Tinta da China, y pues, en vez de hojalata, hoja de lata, y de ahí vino. Qué interesante, qué bueno. No sé si conocéis un poco nuestro municipio, Puente Genil, pero es famoso por la carne de membrillo. Y también es muy famoso por las latas de carne de membrillo. De hecho, la colección es inmensa y me he acordado cuando has hablado de esto de la lata con el libro dentro. Si alguna vez venís o si alguna vez los conocéis, si la rastreáis por ahí, veréis que hay latas con diseños verdaderamente bonitos y verdaderamente curiosos. Qué guay. Sí, son, la verdad es que sabíamos, la verdad, porque nos encanta Andalucía, pero Puente Genil no estuvimos nunca. Bueno, de hecho en Córdoba sí. Sí. Córdoba capital. Sí. Pero no Puente Genil. Pues si podéis echarle un vistazo, la verdad es que las latas son impresionantes y son muy bonitas y hay algunas del principio del siglo XX que merecen mucho la pena. Algunas también con algunos diseños goyescos que son muy, muy curiosos, la verdad. Y tanto. Sí. Bueno, y sí, siendo 2021, pues no podemos evitar hablar tema COVID. ¿Cómo crees que ha afectado la pandemia en vuestro caso y también en general al mundo literario? Porque lo que han dicho, lo que han mencionado muchas encuestas es que sí que ha subido la venta de libros sobre todo durante el confinamiento. ¿Os habéis visto afectados? ¿Creéis que esto es algo positivo tanto para las librerías, las editoriales y los lectores? Pues nosotros confirmamos también lo que comentas tú. Si bien al principio del confinamiento pues estábamos todos asustadísimos, toda la cadena del libro, y hubo incluso voces de librerías al principio de todo que decían que no iban a pagar, entonces rompían un poco toda la capacidad económica de todo el sector, ¿no? Pero después pues se confirmó que el libro aguantaba y que de hecho que aguantaba especialmente bien, que parecía que en el confinamiento hasta, como decimos nosotros, hasta de Netflix se cansó la gente, empezó a leer, pues bueno, por aburrimiento, por alternativa a las series y demás. Y también mucho, que fue muy emocionante, yo creo que eso igual se dio más en el sector tanto de librerías independientes como de edición independiente, para apoyar explícitamente a editoriales o a librerías en concreto, porque se quiso apoyar. Yo creo que los lectores demostraron ahí, bueno, y nos dejaron muy emocionados a todos, la verdad. No solo a hoja de lata, sino que lo hemos hablado con muchos compañeros y casi todo el mundo dice que le ha ido este año hasta mejor, incluso publicando menos títulos, como es nuestro caso, que sacamos 3 títulos menos, los sacamos de producción porque era inviable sacar con todo el parón, y aún así hemos aguantado y hemos mejorado un poco y parece que la tendencia no se acaba, ¿no? Las webs de las librerías, las webs de las editoriales, las librerías físicas, todo ha crecido con mucha alegría y, bueno, algunos libreros nos decían que tenían... que estaban encantados, pero que tenían un poco miedo, entre comillas, a ver cuándo esto paraba, pero parece que continúa la gente, pues, con ganas, ¿no? Las poquísimas ferias que se han celebrado, festival de ventas y de alegría, ¿no? Incluso con aforos, con todo.
O sea que nada, encantados de los lectores y las lectoras españolas, de los que ya teníamos y los que se sumaron, pues se portaron estupendamente en la pandemia, a nuestro juicio. Genial, la verdad es que sí, que quizá un poco con Netflix y todo el acceso que tenemos al audiovisual, quizás también la pandemia nos sirvió para hacer un poco de parón y dedicarnos quizá a algo más analógico y más personal, como puede ser un libro, ¿no? Y ir tirando del hilo y descubriendo otros autores, que yo creo que eso es una cosa que caracteriza a Hoja de Lata, que en cuanto conoces a uno, llega a tus manos uno de sus libros, quizás puedes empezar a tirar del hilo y llegar a otros autores, a otras obras que te enganchan igualmente. Yo creo que es algo muy característico que tiene vuestra editorial, la verdad. No sé si queréis comentar alguna de las novedades que tengáis este año, algo nuevo que os vaya a entrar en catálogo, que quizás alguna recomendación que nos podáis hacer a vuestros lectores. Sí. Pues mira, tenemos una novela que nos llegó ayer por la tarde de imprenta, que no va a estar para el día del libro, pero que es justo lo último que hemos sacado y es una maravilla y aprovechamos y os la queremos recomendar un montón. Se llama Marzán Mon Amour y es una novela preciosa de una autora alemana que se llama Katja Oskam. Y es una novela que está basada en su historia real, como una autoficción realmente. Pues Katja es una escritora alemana que llevaba mucho tiempo en crisis de escritura, sus manuscritos se los rechazaba la gente y demás, y estaba también en esa edad peligrosa de las mujeres, la mediana edad, que es la edad que dice ella que la sociedad pues te empieza a volver invisible, ¿no? Y empieza como a tratarte como si no fueses nada o no existieras. Y entonces, en ese momento de vacío en todos los sentidos, pues con la hija también fuera de casa y demás, dice, es un momento para hacer cosas horribles, cosas maravillosas, lo que te dé la gana. Entonces ella dice, no me voy a quedar aquí de brazos cruzados, pues siguiendo que me siga ignorando todo el mundo y tal. Y decidió reciclarse como pedicura, o sea, no como quiropedista, pedicura. Bueno, se sacó un título para cuidar los pies de la gente. Y poco después entró a trabajar en un salón de belleza y de salud también, de Marzán, que el título es Marzán es un barrio muy popular de moles gigantescas de rascacielos de hormigón, que fue el barrio más grande de la antigua RDA en Alemania. Y es un barrio muy popular de Berlín, pero muy poco hipster y muy poco turístico. Pues cualquier barrio nos podemos imaginar, ¿no? De cualquier ciudad. Nosotros aquí en Gijón o en Oviedo, pues tenemos esos barrios residenciales de edificios altos, pues que no visitan los turistas. Y entonces ella te cuenta muchísimas historias, la vida de los pacientes que atiende. La mayoría son gente mayor, que ha vivido un montón de historias increíbles, terribles, preciosas, y que ahora la verdad que nadie los mira, todo el mundo pues los ha olvidado ya porque la mayoría son gente mayor. Y la manera como lo cuenta es pues una maravilla, ¿no? Y a la vez que va contando las historias de todos sus clientes, pues te cuenta también cómo ella va superando o va llevando en el salón de pedicura esa mediana edad y bueno, al final hace un balance y dice, pues lo he superado, pues dice, pues los años que pasé de pedicura en Marzán, pues fueron buenos años. Y es muy interesante porque, pues eso, la invisibilidad de las mujeres en la mediana edad es un tema súper interesante y un poco no tan frecuentemente tratado en la literatura. Y el cariño de una pedicura acariciándole el alma a sus clientes con los pies, pues con las manos acariciándoles es bueno. Nuestra apuesta del mes de mayo va a ser, tiene prólogo de Belén Gopegui, que le entusiasmó también el libro, y un colofón muy chulo también, pero no lo vamos a leer. Vale. Pues, sí, es verdad, traducción de un granaíno con el que ya hemos trabajado un montón, Santiago Martín Arnedo, un fenómeno. Si me permites, Cristina, a mí me gustaría recomendar también otro libro, que este sí lo podréis encontrar en librerías. Se trata de 108 metros, de New Working Class Hero, del italiano Alberto Brunetti, de quien ya habíamos sacado Amianto,
una historia obrera el año pasado. Además salió el pleno, es un libro de confinamiento. Salió a la venta el viernes 13 y nos confinaron a todos el sábado 14 de marzo. No sé si os acordáis. Este es el primero del autor que publicamos. Pues en este caso, si vienen, ¿me permites? Sí. En Amianto, Brunetti nos hablaba de su padre, un soldador, un obrero de la industria pesada clásico, que había enfermado y muerto por causa de su exposición al amianto y a otras sustancias cancerígenas. Pues en 108 metros, Amianto nos habla de la primera generación de los hijos de los obreros que fueron a la universidad, ¿no? Los primeros de su familia. Y lo que se suponía que iba a ser un futuro glorioso con unos trabajos menos penosos, menos esforzados que sus padres y con mejores condiciones laborales, pues resulta que quienes salieron de la universidad en los 90, a principios de los años 2000, pues se enteraron de que las condiciones laborales estables se habían fulminado con la jubilación de sus padres y que ahora a ellos les esperaba pues la inmigración, la precariedad, el morirse un poco del asco. Y en el caso de Brunetti, la inmigración también. Brunetti, sin saber ni una palabra de inglés, se marcha a aprender inglés, a ganarse la vida a Inglaterra, a la Inglaterra de los 90, y allí entre trabajos de lavaplatos, limpiaváteres o incluso haciendo de italiano en una falsa pizzería italiana regentada por turcos en Inglaterra, pues nos cuenta cómo es eso de ser el hijo de una familia trabajadora con una clara conciencia de clase y ser un trabajador del siglo XXI a la búsqueda de esa nueva identidad de clase. Y por ahí lo de el nuevo héroe de la clase obrera, como la canción de John Lennon. Es una tragicomedia, una comedia, una ópera bufa, momentos muy delirantes, muy divertidos, muy descacharrantes, pero con un trasfondo muy serio y nos anima mucho a hacer una reflexión. Lleva prólogo de Ricardo Menéndez Salmón, el novelista, un prólogo maravilloso, y traducción de Paco Álvarez, otro autor nuestro y nuestro traductor también habitual italiano. Quizás esas sean las dos apuestas que os haríamos para este Día del Libro. Bueno, un poquitín después. para después, el post Día del Libro. Para mayo. Pues qué interesante las dos. La verdad es que esta última que has comentado quizás puedan enlazar muy bien con toda esa generación también ya de millennials que después en el 2008 pues vivimos la misma situación, ¿no? En la que ya empezaron a decirnos que vaya a ser la generación que viva peor que vuestros padres, y lo que esperó también fue una emigración masiva a Inglaterra y a países como Alemania. Quizás esa historia pues conecte muy bien con toda esa generación, claro, que es esta, la de los millennials, la del final de los 80, principios de los 90, que nos hemos visto ahí un poco viviendo entre dos mundos. Es una generación a la que sus padres no creemos, que no os quisieron contar mucho lo que habían pasado ellos, lo mal que lo podían haber pasado en sus inicios y lo que mucho que costó que a lo mejor muchos de vosotros fuerais a la universidad, y que sin embargo acabáis descubriendo por vosotros mismos que fuera de allí pues a lo mejor no hay tanta gente esperando por vosotros para ofreceros un puesto de trabajo acorde a vuestra formación, ¿no? Desgraciadamente, una generación que también se les prometía muy felices un futuro muy, muy brillante y prometedor, y bueno, ahora está sufriendo como la que más. Sí, la verdad es que sí, que bueno, ya lo vemos, ¿no? Ahora también va a pasar, cuando ya parecía que iba a pasar toda esta precariedad juvenil, llegó el COVID y ha vuelto, las estadísticas han vuelto a caer, sobre todo en el empleo joven. Y bueno, pues habrá que seguir luchando y habrá que seguir emigrando, desgraciadamente, y haciendo sobre todo lucha de clase, que se ve eso. Yo la he percibido mucho dentro de España en otros países. Cuando te vas a otros países, quizás te das cuenta de lo necesario que es, ¿no? De lo necesario que es lo colectivo y la lucha colectiva, la lucha de clase, y sentirte parte de ese grupo, ¿no? Y quizás por eso creo que puede conectar muy bien con este libro que has comentado, la verdad. Sin duda. Siendo de Puente Genil no puedo y no quiero además evitar hablar de Luisa Carnés. No por Luisa Carnés en sí, que también, que desde que leí Tea Rooms quedé fascinada,
sino porque, bueno, pues enlaza con Puente Genil por ser la pareja ya en el exilio de Juan Rejano, nuestro paisano. Y me gustaría que comentarais cómo llegasteis a recuperar esta figura de Luisa. Sí, pues nada, bueno, la recuperación de Luisa empezamos, como bien dices, con la novela de Tea Rooms y fue pues una maravillosa confluencia de encuentros, ¿no? En este caso, pues coincidimos con el que ahora es nuestro director de colección, David Becerra, en una presentación, ya que ya no lo conocíamos, y en la postpresentación, o sea, en las callitas y tal, que es la parte más divertida, salió a relucir pues una novela que él pues le resonaba a nivel de universidad, pero muy de refilón, se llama Tea Rooms, de una tal Luisa Carnés, y nos llamó muchísimo la atención el nombre tan moderno, ¿no? Porque, bueno, en la época, ni ahora ni en la época, nadie le llamaba Tea Room al salón de té en España. Y lo conseguimos por Iberlibro, en edición de Vieja. Bueno, valga decir que en 2014 los editores de Viejo hicieron una edición conmemorativa de Tea Rooms y esa fue la que conseguimos nosotros, pero una edición muy chiquitita, muy limitada. Y cuando lo leímos, pues quedamos impresionadísimos con la narración, con lo que contaba, con cómo lo contaba, con la voz súper potente de Matilde-Luisa. Y alucinamos, y igual que Laura Freixas, la feminista que en su momento dice, ¿cómo puede ser que no conociéramos a Luisa Carnés? Pues nosotros también pensamos, ¿cómo puede ser, habiendo estudiado tanta historia de la literatura española como estudiamos, que no haya aparecido ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta fila? Bueno, alucinamos, nos encantó, paramos el calendario de publicaciones para meterlo porque queríamos que estuviera para la siguiente Feria del Libro de Madrid, que era su sitio para estar y para presentarlo. Y bueno, el libro de mano salió muy discretamente, la verdad. Sí que empezó a llamarle un poco la atención de medios, pero muy poquito. Y desde 2016 hasta ahora, pues una carrera de fondo en proyección ascendente, muy emocionante, porque de recuperación para la familia, para empezar, que su abuela, su madre era completamente una desconocida en España, ¿no? Y también de tantos grupos de mujeres de todas las generaciones, pero muchas jóvenes también, pues reivindicando el libro como una lectura fundamental, ¿no? Para nosotros como editores, imagínate, muy emocionante, muy gratificante, y ahí sigue el libro, que no solamente no baja, sino que sigue vendiendo muy bien y gustando muchísimo. Antes comentabas, Cristina, que una de tus portadas favoritas, si no la que más, era la de 13 cuentos, la antología de relatos de Luisa Carnés que hicimos. Sí. Y esa portada tiene una historia muy humana y muy chula, muy emocionante detrás, ¿no? Es que, como bien te comentaba Laura, pues la recuperación, la puesta en valor de la obra de Luisa Carnés a través del pequeño gran éxito que está siendo Tea Rooms, sirvió también para que la familia pusiera en valor o acabara de descubrir a su abuela. Sabían que había sido una republicana española, que había ido al exilio. Te cuentan unas historias maravillosas del exilio en México, con todos los que tenían de amigos, de tertulianos habituales, de invitados a sus picnics dominicales, que es, bueno, León Felipe, Gabriel Celaya, una nómina impresionante de autores, ¿no? Y en ese redescubrimiento de la abuela, de la dimensión que está teniendo ahora, que empieza a aparecer en libros de texto, que Almudena Grandes, Benjamín Prado, Constantino Bértolo la están incluyendo ya en sus obras y la están incluyendo en el canon literario español, pues también significó que su hijo, Ramón Puyol, que ya solo lo conocimos a nivel epistolar, por vía de emails, no lo pudimos conocer en persona porque estaba ya muy mayorín y bastante pachucho de salud, pues también pudiera haber en vida la recuperación y el redescubrimiento por el gran público español de su madre. Esa foto está coloreada por una artista rusa, Olga Shirnina, que es una artista del coloreo y de poner en vida imágenes clásicas en blanco y negro que conocemos, ¿no? Pues es alucinante el tremendo salto vital que dan esas imágenes cuando se colorean. Y nosotros tuvimos claro que
que queríamos para el portada de antología de los cuentos de Luisa Carnés, tener hacer un regalo a Ramón Pujol, tener un detalle con él y traer otra vez a la vida a Luisa Carnés, y coloreamos esa foto clásica de Luisa. Y siguiendo las indicaciones además de la familia, que lo guardaron así como en secreto para poder ofrecérselo al hijo cuando sacara el libro, y conseguimos una imagen vital y muy aproximada a la realidad de la propia Luisa. De modo que una de nuestras mayores satisfacciones como editores también, aparte de poder haber ofrecido al público español la figura y la obra de Luisa, es también haber contribuido a que Ramón Pujol, poco antes de su fallecimiento, pudiera volver a ver casi en vida la figura de su madre a través de estas obras. Qué bonito, la verdad. La verdad es que el libro de 13 cuentos te conecta mucho, y otra imagen de las que me encantan de este libro es la de la carpeta, donde ella tenía los libros, la muestra un poco. Sí, sí, sí. Que es verdad que simplemente ver la imagen como que te conecta mucho con la autora y con el momento en el que he estado viviendo, ¿no? Y es muy bonito luego leer estos 13 cuentos y pensar, ¿no? Que fueron esta maleta los que contuvo estos cuentos, y como ella los cuidó con tanto mimo y los llevó consigo siempre. Esa foto es el bolso de mano con el que Luisa Carnés, que cruzó la frontera, un poco más, lo conserva la familia. La foto es obra de Alex Pujol, nieto de Luisa Carnés y fotógrafo profesional, y fue verdaderamente emocionante recibir la foto en color por parte suya, con el bolso cerrado, posteriormente el bolso abierto, y que parte de lo que Luisa escogió para salvar de la quema, para salir al exilio a pie por la frontera francesa, pues fueran algunos de los relatos que posteriormente contiene la antología 13 cuentos. No todos, porque bueno, otros los escribió mucho tiempo más tarde, pero sí algunos, y nos parecía como una justicia histórica tremenda eso de que pudiéramos recuperar para el público la imagen de lo que escogió ella para salvar de la quema, y todo su mundo lo transportó en ese bolso de mano. Tremendo también, ¿no? Pues la verdad es que tenemos que seguir agradeciendo a Luisa que rescatara su obra, ¿no? Y que quisiera llevarla con ella, y que hoy podamos leerla, porque la verdad es que si no la habéis leído, os recomiendo a todos los que nos estáis viendo que sobre Tea Rooms y 13 cuentos es una autora maravillosa. Sobre todo Tea Rooms, como te habla de ese descubrimiento, ¿no? De ese descubrimiento personal que ella tiene sobre la clase, y cómo le llega de una forma muy simple y muy sencilla, ¿no? Quizá conecta a toda esa gente que no lo tiene tan claro, o que no tiene una idea, que no tiene una posición política tan clara, ¿no? Que le llega de una forma mucho más suave y mucho más lógica. A mí me fascinó. No sé si tenéis pensado rescatar a otra autora desconocida de esta misma generación o de otras generaciones, como ya hemos hablado antes, de todas esas mujeres de mediana edad que pasan a ser invisibles. Lo mismo pasó con muchísimas autoras, desgraciadamente, españolas. Sí, la verdad que nos encantaría seguir publicando y rescatando a autoras, porque es una satisfacción doble, pues eso, el volver a la vida una autora que merece ser rescatada de ese olvido, ¿no? Pues imagínate, lo que pasa que, bueno, a nuestro juicio no es tan fácil encontrar autoras con libros como Tea Rooms, ¿no? Y hay otras muchas editoriales también publicando también autoras merecidísimamente rescatadas del olvido. Ojalá nosotros encontremos otra Luisa de calidad, de verdad que sí, y encantados, porque además en nuestro catálogo, sin pretenderlo, o pretendiéndolo, pero por voluntad, o sea, porque nos gusta así tal cual. Somos una editorial que tenemos a muchísimas mujeres en catálogo, porque la literatura femenina y feminista siempre, bueno, la literatura de mujeres siempre nos ha gustado muchísimo. Y realmente parece mentira, pero para conseguir, no sé si la paridad, pero para conseguir tantas mujeres en el catálogo,
es más difícil que conseguir hombres, porque llegan muchas más propuestas de, no sé si ahora en este mismo justo presente, pero de obras más de rescate o de autores contemporáneos y demás. Aunque ahora se está intentando recuperar a muchas mujeres, pues todavía no es sencillo encontrar al mismo nivel, ¿no? Y nosotros, bueno, muy orgullosos de tener a tantas mujeres autorazas en hoja de lata. En cuanto a lo que comentabas al rescate de mujeres, de autoras españolas del exilio y demás, 2 editoriales andaluzas, Renacimiento y La Isla de Siltolá, están también haciendo una labor magnífica recuperando la obra de muchas de ellas. Concha Méndez, Maruja, no, mayor escritora, pero bueno, un montón de autoras. También merece la pena echar un vistazo a su catálogo porque sus bibliotecas del exilio son maravillosas también. Sí, incluye Renacimiento, creo que también, bueno, no creo, sé que tiene también algunas obras de Luisa. Sí. Y la verdad es que sí, que la labor que estáis haciendo la editorial hoy día en rescatar todas esas voces femeninas que quedaron un poco apartadas, pues lo agradecemos mucho, la verdad, a los lectores. Laura, si me permites un comentario, que Laura y yo siempre hablamos que Luisa Carnés, bueno, es un pequeño bestseller para nuestros estándares, ¿no? Llevamos 10 ediciones, muchos miles de ejemplares vendidos y demás, pero no deja de pagar, en nuestra opinión, el peaje de ser una autora republicana, comunista y feminista, y haber ido al exilio y demás. Nos da la sensación de que si fuera una mujer centroeuropea, judía, víctima del Holocausto, pues en lugar de haber vendido 16.000 ejemplares que llevamos a la fecha, pues a lo mejor habría vendido 200.000, hablando quizás de las mismas cosas, pero no con ese bagaje, esa mochila, que, bueno, si estamos en el siglo XXI, mucha libertad y mucha tolerancia con todo lo que quieras, pero determinados discursos, como el discurso feminista de clase que hace Luisa en Tea Rooms, sigue suponiendo un lastre para aparecer en grandes medios de comunicación y bueno, o incluso incluirte en el canon, ¿no? Así todo, poco a poco lo vamos consiguiendo, y creo que lo había mencionado antes, pero también nos gustaría agradecer y recalcar el trabajo de personajes como Constantino Bértolo, como Benjamín Prado, como Almudena Grandes, Marta Sanz, Laura Freixas, tantas otras Un montón. Que han apostado, que no se han rasgado las vestiduras por lo que dice Luisa en Tea Rooms y que han contribuido a que esté ahora mismo donde esté. Pues sí, la verdad es que sí. Además, como he comentado antes, lo hace de una forma muy sencilla, muy directa, muy como que la deja, que es donde le lleva la vida, ¿no? Y es muy bonito leer Tea Rooms por eso. Me vaya a permitir hablar sobre, ahora que puedo hablar con vosotros, sobre una de vuestras obras que me la leí de una sentada porque me fascinó la historia, que fue los motivos de Aurora. Ostras, que vaya historia. Es una historia fascinante, que creo que es muy, muy desconocida, o al menos yo la desconocía en España. Llegué a esta obra a raíz de otra, creo que de Almudena Grandes, precisamente, que la han mencionado, y me fascinó. Si podéis contarnos un poco cómo llegaste y cómo la rescataste. Pues nada, los motivos de Aurora sí que es un bombazo de historia. La verdad que, hombre, para el gran público la historia es desconocida. No era tan desconocida, o sea, existían libros ya, no tanto novelados, sino más de época y posteriores también. Oye, y película de sí, Fernanda Gómez. Una película de... Pero bueno, no era un episodio muy conocido, sí un poco sonado, y había libros y tal sobre ella, pero no tan conocido. Ahora se popularizó mucho, como bien dices, aunque lo toca un poco de refilón, ¿no? Por lo que comentan Almudena Grandes, el tema, en su novela. Es que no la hemos leído nosotros, pero... La madre de Frankenstein, creo que se llama ahí. Sí. Pues nada, nosotros tenemos relación personal con Eric Hackel, con el autor, porque también, coincidencias maravillosas de la vida, Eric Hackel es un súper intelectual escritor austríaco que está casado con una española, no solamente española, sino asturiana, no solamente asturiana, sino del mismo barrio que nosotros. Entonces, el superautorazo, pues muchas
ahora ya sus suegros son más mayores, pero él tiene mucha... Eric Hackel es, no sé si es hispanista tal cual, pero tiene muchísima vinculación con España. De hecho, la mitad del año lo vive en Madrid, tiene casa en Madrid, y de vez en cuando también visita Asturias y nuestro barrio concretamente. Entonces, en una de esas visitas quiso conocer Hoja de Lata porque él es crítico literario y también investiga pues, sobre pequeñas editoriales españolas y demás, y entrevistó a Dani y así nos conocimos. Entonces, Hackel es, o había sido hasta ahora autor de la editorial Periférica, y nosotros en el mundillo editorial, por lo menos en el pequeño, hay mucho fair play, o sea, no nos quitamos autores unos a otros, a poder ser, y nosotros nunca nos habíamos planteado publicar nada de él, pero esta es una novelita que fue la primera que escribió y que bueno, que si Periférica la hubiera querido publicar hubiera tenido años y años para hacerlo. Una novela que había quedado un poco, al ser la primera, pues a otro nivel, ¿no? Y a nosotros políticamente, así bastante cañera, pues nos interesaba bastante, creíamos que podía funcionar muy bien, se lo dijimos a él y él estuvo encantado. Y a la vez un poco, como es muy perfeccionista y es una novela que le han pasado los años muchísimo por delante y que hubo investigaciones posteriores, pues él se sentía un poco como que tenía que actualizar esas informaciones, y por eso escribió el epílogo, ¿eh? Sí. Un epílogo, pues para sentirse él más seguro. Nosotros le dijimos pues que cada novela es hija de su tiempo y que, por supuesto, que era maravillosa tal como estaba. Y bueno, creemos que fue un acierto publicarla porque acercar estas historias pues al público, volverlas a recordar, pues es importante. Y Dani tiene una anécdota muy chula de Hildegard, de la hija, en Gijón. Con la señora Sí. Janina, sí. Bueno, te hemos dicho dos. Me gustaría contar también una de una presentación junto con el psiquiatra Guillermo Rendueles. Pero, bueno, muy rápidamente, para el público que no conozca la historia de Hildegard, podemos decir que Hildegard Rodríguez fue una niña prodigio, una joven muy precoz que fue asesinada en el año 33 a manos de su madre, que le pegó 4 tiros, ¿no? Y la madre, Aurora Rodríguez, se había propuesto ni más ni menos que traer este mundo a la mujer y formar a la mujer que emancipara a la mujer española. Ella sola, madre soltera, concibiendo la niña con un padre intelectualmente capaz y demás, pero cortando absolutamente todo vínculo emocional o familiar con él, pues le dio una educación tremendamente estricta, controlada y pautada para que a los 14 años Hildegard ya fuera una mitinera tremenda que hablaba a las masas obreras sobre la higiene, sobre la planificación familiar o sobre la educación sexual. Y a los 18, cuando Hildegard llamó la atención de intelectuales de talla mundial, de autores como H.G. Wells y demás, cuando creo que fue a partir de la invitación de H.G. Wells, cuando Hildegard se planteó un poco volar fuera del nido, salir de la sombra de su madre, pues en palabras de... No hagas tanto spoiler igual, ¿no, Dani? Bueno, bueno, la verdad que no es lo importante, ¿no? Y la sinopsis del libro además comienza el día tal de agosto del 33, vale. Aurora Rodríguez comprendió que debía matar a su hija. Bueno. De modo que el spoiler es bastante rápido en el libro. Pues eso, Aurora dice que Hildegard, al verse flaquear en su altísima misión, le pidió que acabara con su vida o, a la conclusión que llegó el jurado del juicio que juzgó a Aurora, Aurora, al verse que perdía a su pequeño producto, a su pequeña criatura, pues decidió acabar con ella, ¿no? Da margen para el debate de hasta qué punto es lícito criar a una persona de esa manera con una meta altísima y por muy productiva, muy positiva, muy liberadora que pueda resultar para la humanidad, ¿no? Y a partir de ahí, ese libro da un juego increíble para clubs de lectura, para debate, para estar ahí en Nochebuena hablando sobre literatura y sobre la emancipación de la mujer y del ser humano. Y como segunda anécdota referente al libro, me gustaría contar que aquí en Xixón vino a presentarlo Eric Hackel y tuvimos como contertulio al psiquiatra Guillermo Rendueles, que es una eminencia en la psiquiatría, una persona tremendamente comprometida con la política.
y padre del filósofo César Rendueles, perdón. Y Rendueles, cuando estaba siendo un joven psiquiatra en el manicomio, que por aquel entonces se llamaba manicomio de Cienpozuelos, pues encontró el expediente clínico de Aurora Rodríguez. Y hasta entonces había pasado bastante desapercibido, desde los años 30, ¿no? la historia de Aurora. Pero él recuperó el expediente, lo analizó y escribió una obra maravillosa de síntesis sobre la psiquiatría que se llama Manuscrito encontrado en Cienpozuelos. Y se dio un debate interesantísimo entre la postura de Haeckel, que todavía deja cierto margen para la épica, para la cosmogonía, para pues eso, la alta misión en la vida, ¿no? De Aurora, que como que podemos creer que todavía sí que no la mató porque se le escapaba el producto, sino que fue la propia Hildegard la que le pidió el máximo sacrificio, y Guillermo Rendueles, más técnico, que considera que no, que efectivamente Aurora pues, sufría de trastornos mentales y que en cuanto vio que su hija se escapaba de su dominio, acabó con ella. Cuenta, por ejemplo, presenta ahí una carta maravillosa de puño y letra de Aurora, en la que Aurora, una vez que descubre que los psiquiatras la tratan como una enferma, no como una igual, como que estaba ella codirigiendo el manicomio, como ya se pensaba, pues le escribe una carta de ruptura de relaciones de amistad con el jefe de psiquiatría del Cienpozuelo. Comprenda usted que en estas circunstancias, si usted me tiene por loca, no podemos continuar nuestra amistad. Y era una carta maravillosa. Y la verdad que fue un duelo de argumentos y de ingenios entre Eric Haeckel y Guillermo Rendueles, maravilloso para todos los que asistimos aquella tarde. Qué bueno. Sí, la verdad es que da para muchísimos debates, y quizás que Aurora consideraba a Hildegard más que su hija como su creación, ¿no? Sí. Y es un poco ese debate que también existe hoy día y está muy, muy en boca de todos sobre el PIN parental, ¿no? Que hasta dónde podemos controlar lo que piensan o lo que tienen que pensar, o lo libres que pueden ser nuestros hijos, ¿no? Que ellos pueden crear su propia, y deben crear su propia opinión, ¿no? Respecto aunque a los padres nos pueda repatear lo que piense nuestro hijo. Eso ha sido así toda la vida. Exacto. No hay pin que lo cambie, me parece. Bueno, pues si queréis comentar algo más sobre vuestra editorial. Pues no sé. ¿Queréis dar algún consejo, alguna recomendación más? Bueno, por mi parte decir que tenemos abierto el sorteo de 3 de vuestros libros. Uno, por supuesto, es Los motivos de Aurora. Y otro de ellos es Steel Rooms. Que si queréis participar es en Instagram, @izquierdaunida_puente_genil, y simplemente comentando a quién le regalaríais uno de estos libros y publicando la publicación en vuestra propia history, podéis entrar en el concurso, y os animo a todos a participar. Y bueno, pues muchas gracias a vosotros por darnos este ratito, por permitirnos conocer un poquito más, y a todos los que habéis asistido y habéis querido acompañarnos en este Día del Libro. Muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado, y bueno, a ver cuándo os podemos visitar, a ver cuándo se abren fronteras y podemos visitaros en Puente Genil, encantados, porque la tierra de Juan Reján. Sí. Vale, bueno, pues muchísimas gracias a los dos, y muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Un saludo. Chao. Chao.